Hola, buenas tardes, buenas noches, perdón. Bendiciones para todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Siempre que transmitimos, ¿no? Tenemos la intención de que sea para la gloria de nuestro Padre, ¿no? Por medio de nuestro Señor, la gloria de nuestro Señor y la edificación nuestra, ¿no? Ese es el sentido de toda la Biblia. Antes los apóstoles escribían cartas. Hoy nosotros tenemos la tecnología y bueno, podemos compartir su voluntad. Así que vamos a ir orando para comenzar. Eh, Hola tía, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Vamos a ir orando. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este gran privilegio que tenemos de poder reunirnos en Él, a quien nos dejaste disponible para que nos lidere, sabiendo que así está en medio nuestro, guiándonos hacia vos siempre, hacia tu voluntad, a medida que Él se manifiesta en nuestras vidas, para que podamos seguir creciendo, seguir adelante, mejorando día a día y bueno, compartiendo acerca de Él todos los días de nuestra vida con todos los que quieran creer. Gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie llega a vos sino por medio de Él. Y ahí es donde vamos a tratar hoy este tema para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén. Hola Víctor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a compartir un poquito más acerca de la palabra de nuestro amado Padre. Cómo poco a poco se inició esto, se ideó esto en nuestro Padre. Él es el mayor arquitecto de todo esto, ¿no? Y lo ideó todo en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O por medio de Él. Así que vamos a leer, vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, para entender un poco más de su voluntad y para qué nos sirve a nosotros su voluntad en nuestro Señor Jesucristo hoy, ¿no? Porque dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruirnos en su justicia, a fin de que estemos preparados o completamente capacitados para toda buena obra, ¿no? Nos hace capaz entender su voluntad. Juan capítulo 1. Así que comencemos un poquito con este gran versículo 18. A Dios, dice, nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En realidad, hola Fernando, Dios te bendiga. En realidad, vamos a leer de nuevo Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En realidad el texto dice, Él lo explicó. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a ir desarrollando este tema poco a poco para entender la voluntad de Dios en Cristo para nosotros y para qué nos sirve a nosotros hoy esto, ¿no? ¿Qué utilidad? ¿Para qué nos es útil a nosotros, no? ¿Y qué beneficio trae a nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios trae muchos beneficios, pero vamos a ver un par de ellos, ¿no? Pero comencemos por el principio, ¿no? Pero vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a volver ahí al libro de Juan porque obviamente que Primera de Juan y Juan
uno se relacionan, ¿no? Capítulo 1, y vamos a leer este gran versículo 1 también de Primera de Juan 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tremendo versículo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tremendo, ¿no? Tremendo versículo. Esta vida se nos manifestó en el verbo, dice la palabra. Muchos sabemos que esta palabra verbo es el logos, que volviendo a Juan capítulo 1, vamos a leer un poquito sobre este logo. Este logo es su palabra o comunicación. Esta palabra o comunicación siempre trató, y acá es donde comenzamos a relacionar, acerca de Cristo Jesús, su Hijo unigénito, el cual lo explicó. ¿Vieron? Como leímos en Juan capítulo 1, versículo de 18, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios lo dio a conocer, o lo explicó. Ese es el punto fundamental. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo, ¿no? Primero con esa palabra y comunicación que trataba acerca de su Cristo, de su Hijo unigénito, ¿no? En ese momento unigénito, hoy primogénito. Y acá dice el versículo 1, en el principio era el verbo, este logos, y el verbo era con Dios y el verbo era de Dios. Este era en el principio con Dios. Y acá es donde yo quiero hablar un poquito acerca de esta palabra con, porque para después volver a este tema, porque yo creo que creo que aprendimos mal esta palabra en la clase fundamental de Wilber, una tremenda clase, ¿no? Siempre pensamos, esta es la palabra pros, que significa claramente, junto con, pero claramente independiente de. Siempre entendimos que significaba esto, ¿no? Sin embargo, meditando la palabra, ¿no? Me di cuenta que nada de lo que existe es independiente de Dios. Todo viene de Dios. Y menos su palabra o su comunicación. Esta palabra, hola Lucía, Dios te bendiga. Esta palabra con, pros, en realidad en el texto se traduce hacia Dios. Originalmente se traduce hacia Dios. ¿Dónde está la palabra pros acá que no leo? Con es la palabra pros, perdón. Hacia Dios. En el principio era el verbo y el verbo era hacia Dios. Y el verbo era Dios. Y esto tiene mucho sentido porque Dios se dio a conocer a través de su Hijo y su Hijo nos llevó hacia Dios. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Hacia Dios. Esta palabra que siempre comunicó acerca de su Hijo, porque este Hijo es lo que nos llevó hacia Dios. Él fue el puente, Él es el puente, sigue siendo el puente que nos lleva hacia Dios. Él está, como dice el versículo 18, ¿no? Vamos a volver a leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo explicó, Él lo ha dado a conocer. Él nos llevó hacia Dios. Esta palabra, este logo en ese momento, que representaba a nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos llevaba, que le llevaba a los creyentes de antaño hacia Dios. Porque en Él fueron hechas las promesas y todo fue fundado en Él y por medio de Él, ¿no? Como dice el versículo 3 acá, dice, todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entienden? Este en el principio está hablando del logos, ¿no? Está hablando del logos, esa palabra o comunicación por la palabra de Dios, ¿viste? Que comunicó, que produjo ese impacto, como nuestro mismo Señor, fue hecho todo. Eso fue lo que comunicó, fue el puente y sigue siendo el puente para conocer a Dios. No hay manera de conocer a Dios fuera de su palabra, fuera de su logo, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que junto con, pero claramente independiente de, no debería aplicarse acá, porque la palabra, este logo, vino de Dios, ¿no? Él vino a expresar su voluntad. Y así de unido siempre estuvo nuestro Señor, hoy mucho más, ¿no? Que comparte su total naturaleza. Esto es algo tremendo. Fíjense que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. ¿Viste? ¿Vieron? Tocante al verbo de vida. ¿Vieron? Me está hablando de ese logo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Claro. No hay manera de creer en Dios o creerle a Dios si no es por medio de este logos. ¿No? Esto fue el logos, hablando de nuestro Señor, ¿no? El medio para que la gente pueda creer a Dios. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Este fue el principio, ¿no? Cuando nuestro Señor estaba por comenzar, bueno, llegaba a ser en este mundo, ¿no? Pero toda este logo en el principio se refería a Él, y por medio de Él siempre conectó al hombre que creía con Dios. Tremendo. Por eso dice que esta era la fe de antes. El justo viviría por la fe. Eso era lo que lo conectaba a Dios, ¿no? Cuando ellos perdían la fe, bueno, perdían esa conexión con Dios. Hoy también, hermano, perder la conexión con Dios, pero ya no está en juego la salvación. Esa es la gran diferencia. Pero sí perder la conexión. Y te perdés muchas cosas, porque esto no solo es para conectarnos con Dios y charlar y ver, sino que nos sirve, nos es útil este logo para nuestras vidas. Miren, Hebreos 4. Vamos a ir desarrollando este tema. Hebreos 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios, cuando dice palabra acá es la misma palabra logos. Porque el logos de Dios es vivo y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando te conectas con el logo, o sea, cuando estás en el logo que te conecta con Dios, vas a poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque uno empieza, como Jesucristo decía, que Él no tenía necesidad de que nadie le diga
acerca de alguien porque él ya sabía sus pensamientos, sus corazones, ¿no? Porque eso es lo que la palabra discierne, las intenciones y los pensamientos del corazón. Vos estás en completa, podés tener la oportunidad de entender, ¿verdad?, la verdad, de separar la verdad del error, ¿no es cierto? De saber las intenciones y pensamientos del corazón de las personas de antemano, para bien o para mal, ¿no? Y eso es una gran ventaja en esta vida porque te ayuda a poder moverte con seguridad, ¿no? No andamos, fíjate que también dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Refiriéndose ya a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es una gran ventaja para aquellos de nosotros que mantenemos una relación y una comunión con nuestro Señor, porque nuestro Señor está al pendiente nuestro, cuidando siempre. Y así que vamos a empezar a discernir un poquito y a discriminar estos beneficios que traen. Fíjense, Juan 17. Juan 17. Hoy vamos a tocar un poquito, bastante del Evangelio de Juan 17. Versículo 17, en una oración de Jesucristo, comenta esto, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Vieron? La verdad. Esta palabra que dice acá es el logos. Tu logos es verdad. Ustedes saben que solamente los hijos de Dios que están en comunión con nuestro Señor y con nuestro Padre por medio de nuestro Señor, de este logos, tienen la oportunidad de ver la verdad, de conocer la verdad. Y esta es una gran ventaja, porque esta es una oportunidad que tiene hoy el Hijo de Dios, porque si no sos hijo de Dios, vos no. El mundo vive una mentira constante. No entiende, no ve, pasa de largo la verdad, no está al alcance de ellos. Hoy tenés que conectarte con este logo para conocer la verdad de todo. Y es muy importante esto porque estamos cansados de la mentira. El padre de la mentira es el diablo, ¿entiendes? Que vive engañando y perjudicando a la creación de Dios. Nosotros estamos para testificar a este logo para que esto termine en la vida de muchas personas que vienen a creer, y cómo nosotros tengan la oportunidad de ver lo que es verdad, lo que es verdad. Fíjense en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia, del deseo, de la tentación que tiene el hombre, por medio de la cual desea cosas contrarias a nuestro Señor, alejadas a nuestro Señor, y bueno, cada vez se corrompe más y más y más, y vive en una mentira pensando que va a alcanzar, qué sé yo, la libertad, la plenitud y un sinfín de
filosofías, por no decir otra cosa, huecas, como dice la palabra, que la verdad no te llevan a nada, pero nuestro Señor te lleva a la vida. Tocante al ver, esa palabra vida, es esa vida espiritual que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Voy a leer el versículo 5. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la vida que vino con nuestro Señor Jesucristo, esa vida espiritual, porque el hombre naturalmente estaba muerto. El hombre que está alejado de Cristo Jesús está muerto espiritualmente, guiado por los deseos de su carne, ¿no? Por la concupiscencia, al ser tentado por el diablo. ¿Y qué es lo que logra? Corromperse cada vez más y más y más este mundo. Por eso nosotros tenemos hoy la oportunidad de conocer la verdad, ¿no? Por medio de nuestro Señor, teniendo esa vida que Dios preparó para nosotros, para que podamos, ¿no es cierto?, disfrutar y beneficiarnos de ella, conociendo los pensamientos y las intenciones de corazón, que por ejemplo, en estos deseos de la concupiscencia del hombre, que es tentado por el diablo, ¿no?, nosotros podemos discernir, entender y ver ciertas cosas para no ser engañados al estar en comunión con nuestro Señor. Esto nos sirve porque imagínate que nosotros queremos el provecho de Dios en Cristo para nuestra vida. Estar en la verdad. Y cualquier cosa fuera de eso te quita. Por eso dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Él está pendiente de robar todos estos beneficios que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos disponibles. Juan capítulo 1. Obviamente que tengo que leer este versículo, ¿no?, acerca del verbo para poder... Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese favor inmerecido, verdadero, ¿no? Totalmente lleno, completamente completo. Era algo, y es algo que hoy el Hijo de Dios tiene disponible ver en su vida. La gracia de Dios en Cristo en nosotros. Ese favor divino. Esa verdad de Dios en Él. Y no vivir en un mundo de mentira hoy. Porque el mundo de mentira hoy, por ejemplo, para nosotros los argentinos hoy, muchos tienen la esperanza en estas elecciones que va a cambiar algo, que va a mejorar algo. Pero no, todos tenemos la esperanza porque confiamos en Dios, pero algunos de nosotros es porque confiamos en Dios, pero otros es porque confían en lo que pone el hombre. No, nosotros confiamos porque confiamos en Dios, pero imagínense que fuera de Dios hay una mentira donde te desvía del sentido que Dios trajo a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, ¿no?, el Logos, quien nos comunicó esa verdad y nos trae ese favor divino continuo a nuestras vidas. Fíjense, por eso nuestra función siempre, segunda de Timoteo,
Porque a esto es donde yo quiero llegar, ¿no? Es donde siempre llega esta, esta palabra revelada de nuestro Señor. Capítulo 4. Hoy el despertar del deseo del ser humano está en un auge tremendo porque los medios de información hoy, los medios informativos han acaparado todo el sistema de vida del ser humano. Por ejemplo, antes vos te enterabas de lo que pasó, qué sé yo, allá en la China tal vez a la semana, o no te enterabas nunca en los tiempos antiguos. Pero hoy, a los 5 minutos, los medios informativos, por medio de las redes y la comunicación que existe en el Internet, he bombardeado y así te enterás y ves un sinfín de cosas que despiertan los deseos del ser humano, con los cuales tiene que combatir durantemente. Por eso, nuestra función en el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, el logos, ¿no? La verdad. Esta palabra o comunicación acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy hablan de muchas cosas, predican un sinfín de cosas menos de nuestro Señor, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la función de aquellos de nosotros que hemos asumido servir al Señor. Porque instan a tiempo y fuera de tiempo cualquier otra cosa menos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que genuinamente va a traer provecho a la vida del ser humano es Jesucristo. Por eso Él dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Del único que nosotros debemos depender hoy es de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios, y no de un gobierno o de una dolarización o de una mejoría económica o de alguien fuera de Jesucristo. También le damos gracias a Dios por las personas que nos gobiernan, ¿no? Obviamente, que sean los mejores para nuestro país, pero en donde asentamos nuestras vidas es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso este logo que trata de él, tenemos que vivirlo día a día, dice. Porque vendrá tiempo, fíjense que dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. ¿Vieron? Porque hay un sinfín de maestros que predican un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con el logo, con nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos con la verdad. Por eso dice: apartarán la verdad del oído. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le decía. Bueno, eso nos toca a nosotros también, porque cada vez que testificamos, evangelizamos, ¿no? Traemos ese evangelio de Cristo, la verdad. Alumbramos esa luz que vino al mundo, disipamos las tinieblas para que el hombre pueda ver y distinguir lo que está mal de lo que está bien y traer una solución real y consistente a la vida del ser humano, y no algo hueco que no sirve para nada en realidad, porque en sí la palabra dice que el mundo va de mal en peor, y eso es algo que se va a dar. Y es así. Lo único que va a mejorar la vida del ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Siempre fue así y siempre va a ser así. Y esto es algo que
recibimos por la gracia y el amor de Dios. Y el amor de Dios hacia su creación que se dio a conocer por medio de ese lobo. Ese lobo explicó a Dios y fue y es y será el representante de Dios, ¿no? Porque dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que es algo que tenemos que aprender. Mirá, si queremos ver la magnitud de Dios, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sustenta todas las cosas hoy con la palabra de su poder. Fíjate vos, el poder que tiene, que le otorgó nuestro Padre hoy. Para que nosotros podamos disfrutar de Él. Porque tenemos la palabra del Señor hoy, la que sustenta todas las cosas. Esa palabra acerca de Él, por medio de la cual vino y existió todo, en lo poderoso que es nuestro Señor. Y esa palabra se hizo carne. Por eso la importancia de reunirnos siempre conforme a su palabra en su nombre. Porque ahí es cuando se despierta, o mejor dicho, se activa el poder de Dios. Se activa el poder de Dios. Por eso siempre la palabra nos exhorta que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Cada vez que vamos a decir algo, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que lo hagamos también, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que nos impulsemos a eso. Porque ahí es cuando va a redundar ese beneficio hacia nosotros. Ahí es cuando Dios, la palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está la condición, ¿no? Ese poder que actúa en nosotros cuando vos sabes que vos te estás reuniendo en el nombre de Jesucristo, estás diciendo las cosas en el nombre de Jesucristo, estás tratando de hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vos sabés que el poder de Dios está activado ahí, se está activando ahí. Y cuando se activa el poder de Dios, bueno, imagínate que Dios dijo y existió. Ese es el poder de Dios. Tiene que traer un beneficio, una edificación. Por eso, la palabra nos exhorta acá en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Tenemos que caer siempre en esta, porque se ha perdido mucho. Hoy se habla mucho de Dios, lo cual es maravilloso, pero se habla poco de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, el tema de Dios siempre fue su Hijo. Imagínate que Él nos habló acerca de Jesucristo para que podamos conectarnos con Él. Envió a su Hijo para que le creamos a Él y así poder conectarnos con Él. Y este gran versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. En realidad, me gusta más esta versión al día que dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y vosotros sois campo de cultivo de Dios, soy edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí es donde nosotros debemos edificar, sobre eso. Y con eso, porque no termina ahí, porque nosotros trabajamos la obra del Señor, que tiene que ver con la obra de Dios en Cristo en nosotros, que es la obra de Dios en Cristo en nosotros. Así que tenemos que mirar cómo sobreedificamos nuestra vida, dónde ponemos nuestro corazón, dónde ponemos nosotros nuestro hablar, nuestra acción, nuestra manera de ser, ¿no?
Porque dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Es cuando nosotros invertimos en nuestro Señor Jesucristo o no invertimos en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos falsos maestros, como sabemos, ¿sí?, que te desvían de Jesucristo y te hacen invertir en algo fuera de Jesucristo, y el día que retorne Jesucristo, esa obra que hicimos cada uno de nosotros, sin excepción, va a ser probada por el fuego. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Encima que en esta vida vos tenés recompensa por sobreedificar en Jesucristo, en aquella vida vamos a tener esas recompensas, y esas recompensas que vamos a tener van a ser eternas, por siempre. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto quiere decir que, bueno, todo lo que hizo en esta vida temporal, en esta vida, se va a perder, no va a tener recompensa. Imagínate vivir eternamente sin ningún tipo de recompensa por todo lo que labraste, trabajaste por no haber hecho en el nombre de Jesucristo y de corazón como para el Señor, tal vez. Una pérdida. Si bien vas a ser salvo, vas a tener vida eterna, que es una gran recompensa ya por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad hoy tenemos preciosas y grandísimas promesas que nos fueran entregadas en Cristo, para que en esta vida y en la venidera tengamos beneficios, bendiciones, y el Hijo de Dios pueda vivir verdaderamente y no en una mentira, sabiendo y distinguiendo lo que está bien de lo que está mal, entendiendo la naturaleza de las cosas, estando preparado para toda obra, siempre y cuando nos mantengamos en el logo. Este es un beneficio que únicamente tenemos los hijos de Dios. Por eso este gran versículo, hoy nosotros tenemos esta gran oportunidad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Y nosotros testificamos a este que explicó o que dio a conocer y da a conocer y dará a conocer a nuestro amado Padre, su Logo, su Hijo, nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos la gracia una vez más por tu palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, por poder entender acerca de Él, para conocerte a vos, entender tu voluntad, entenderlo a Él que nos comunicó tu corazón para con nosotros, y ese bendito amor que tenés hacia nuestras vidas, y poder manifestarlo a Él, que te da a conocer continuamente, siendo sus testigos todos los días de nuestra vida. Y a vos, Señor Jesucristo, gracias por estar con nosotros día a día, acompañándonos en todo momento, en todo lugar, guardándonos y protegiéndonos, como dice tu palabra también, acerca de nuestro Padre, sustentándonos y guardándonos. Y bueno, a medida que nos acompañás, porque nosotros te creemos, al hacer todo y decir todo en tu nombre, y hacerlo de corazón como para vos y no para los hombres, a fin de poder agradarte y agradar así a nuestro Padre.
En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.